Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aditivo Archoil AR9200V2. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Archoil es un fabricante de aditivos de origen estadounidense relativamente poco conocido aquí en España y en general en lo que respecta a la Unión Europea, pero que poco a poco se está abriendo mercado. Anteriormente, dentro de este fabricante tuvimos la oportunidad de analizar otro modelo denominado AR9100 y en este caso concreto vamos a analizar el 9200, que está considerado como el buque insignia del fabricante estadounidense. En lo que respecta a las instrucciones de uso, nos indica que debemos utilizar en torno a 40 ml por litro de aceite con una variación aceptable de en torno a un 10%. También nos indica que un bote de 200 ml, que es el envase estándar de este fabricante, nos sirve para añadirlo a un cárter que tenga entre 4,5 y 5,5 litros de aceite. Dentro de las propias especificaciones de este aditivo, el Archoil AR9200 nos indica que sobre una base éster viene diluido el principal principio activo, que es molibdeno y tungsteno, también conocido como wolframio. Y en cuanto al aspecto visual, como podéis comprobar, es completamente negro. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados, 198,4, viscosidad cinemática a 100 grados, 23,53 e índice de viscosidad 146. Las viscosidades son relativamente elevadas y, para que os hagáis una idea, son muy próximas a lo que pudiese ser un aceite SAE60. En cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 60,45, y en lo que respecta al TAN, que es todo lo contrario del TBN, es la acidez inicial que tiene en este caso el aditivo, da un valor 12,83. En cuanto a la concentración de cenizas, da un valor 6,14, punto de congelación 42 grados bajo cero, punto de inflamación 230 grados, y en lo que respecta a la concentración de azufre da un valor 4,98. En lo que respecta al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace principalmente función de modificador de fricción o ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, da un valor 5142, es un valor muy elevado. En lo que respecta al fósforo, que es el principal aditivo antidesgaste que llevan todos los aceites sin excepción, ya sea aceite de motor, aceite de caja de cambios, aceite de diferencial, lleva un valor 1359. Zinc no se ha utilizado, bario no se ha utilizado, boro, que en este caso quiero pensar que también hace función de modificador de fricción, o en su caso es posible que pudiese hacer función de dispersante, lleva 312. En lo que respecta al magnesio no se ha medido, y en cuanto al calcio, que es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 378. Wolframio es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, 25.038, lleva muchísimo. En lo que respecta al titanio no se ha medido, y en cuanto al parámetro de oxidación, que en algunos casos nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha utilizado éster o no en la formulación del aceite o del aditivo, en este caso por desgracia no se ha medido. En este gráfico he calculado aproximadamente cómo quedaría uno de los 5W40 más comerciales que hay a día de hoy en el mercado, combinando en un cárter de 5 litros con 200 ml del aditivo AR9200. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, aumentan ligeramente, pero sigue estando dentro de valores típicos de un SAE 5W40, el índice de viscosidad se reduce ligeramente, el TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, aumenta de 9,3 a 11,40, y el TAN, que es la acidez inicial, pasa de 2,97 a 3,36. En lo que respecta a la concentración de cenizas, aumenta ligeramente, pero sigue estando dentro de valores seguros, el punto de congelación varía apenas 1 grado, así como también el punto de inflamación, el porcentaje de evaporación NOAC, por desgracia, no se ha medido en el aditivo, no sabemos si es igual o inferior al del propio aceite, y en cuanto al azufre sí que lo aumenta, pasando de 0,350 a 0,535. En lo que respecta al paquete de aditivos, molibdeno, que de serie el Motul no lleva y el aditivo añade bastante, se quedaría en torno a 200 partes por millón. Fósforo aumenta ligeramente, pasando de 953 a 969, el zinc se reduce pero muy ligeramente, pasando de 1044 a 1002, boro se mantiene más o menos en el mismo valor, aumenta
ligeramente, pasando de 73 a 82. El magnesio, por desgracia, no se ha medido en el aditivo, no sabría decir si aumenta o se reduce, y en cuanto al calcio prácticamente también se mantiene en el mismo nivel, se reduce pero muy ligeramente, pasando de 2736 a 2641. Y en lo que respecta al wolframio, que es uno de los principales principios activos que utiliza este aditivo en su formulación, pasa de no llevar nada a llevar 1000. También he calculado aproximadamente cómo quedaría el aceite Castrol Edge 5W30LL combinando con 200 ml del Archoil AR9200 en un cárter de 5 litros. En lo que respecta a la viscosidad cinemática, aumenta tanto a 40 grados como a 100 grados, y en el caso de este caso concreto del Castrol, que ya de por sí es un SAE 30 bastante viscoso, con una viscosidad cinemática a 100 grados de 12,24, pasa a 12,69, y de esta forma, oficialmente, según la tabla SAE J300, ya no sería un SAE 5W30 sino un SAE 5W40. Con este Castrol 5W30LL ya ha pasado en varias ocasiones que, al ser el que siempre utilizo para calcular aproximadamente cómo quedaría, pues prácticamente con cualquier aditivo que le añada, si ya es ligeramente más viscoso que lo que es el propio aceite, automáticamente pasa a un SAE 40. En lo que respecta al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos mejora sustancialmente, pasando de 6,30 a 8,46. El TAN, que es la acidez inicial, aumenta ligeramente, pasando de 1,36 a 1,81. Y en cuanto a las cenizas, pues aquí es el talón de Aquiles de prácticamente cualquier aditivo que añadas a un aceite, como es el caso un aceite mid-saps, el cual tiene el límite máximo de concentración de cenizas limitado a 0,8. En este caso, al añadirle el aditivo, el AR9200, pasaría a 1,01. ¿Qué sucede aquí? Pues que oficialmente este aceite ya no sería un aceite mid-saps, sino un aceite full-saps. Con todo y con ello, yo no le daría mayor importancia. Ha pasado también con otros aditivos, que prácticamente cualquier aditivo que tú añadas a un aceite, bien te va a aumentar las cenizas o bien te va a aumentar el azufre. En este tipo de aceites, que con poco que le añadas ya va a superar esos límites máximos. Yo no veo mayor inconveniente, ya que la obstrucción del FAP depende de distintos factores y no solo de las cenizas como tal que deje de llevar o lleve el aceite, como puede ser el ir siempre circulando a muy pocas revoluciones, realizar mucho callejeo y muchos trayectos cortos, y siempre, como se suele decir, pisando huevos, o ir siempre en reserva. Todas esas características, todas esas situaciones son bastante más perjudiciales para el FAP que las cenizas como tal. En lo que respecta al punto de congelación, así como también el punto de inflamación, se mantiene prácticamente inalterado, y en cuanto a la concentración de azufre, en este caso pasa de 0,233 a 0,422. En lo que respecta al paquete de aditivo, molibdeno aumenta notablemente, es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, pasa de no llevar nada a llevar 205. Fósforo, el principal aditivo antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, aumenta ligeramente de 737 a 761. El zinc se reduce pero muy ligeramente, pasando de 858 a 823. Boro aumenta ligeramente, pasando de una concentración muy homeopática de 2 a 14, sigue siendo una concentración bastante homeopática. Magnesio, no se ha medido la concentración del aditivo, no sabría decir si aumenta o disminuye. Y en cuanto al calcio, se mantiene más o menos igual, se reduce pero muy poquito, pasando de 1938 a 1875. En lo que respecta al wolframio, que es uno de los principales principios activos que contiene este aditivo, en este caso añadido al Castrol Edge 5W30, pasaría de no tener nada a tener 1000 partes por millón. Y en lo que respecta al titanio, que es un aditivo que también, similar al wolframio, hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, Castrol Edge sí suele utilizarlo. En este caso lleva una concentración de 28 partes por millón y se quedaría en torno a 27 partes por millón. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja de Fetir, y es aquí donde vamos a poder comprobar aproximadamente qué tipo de compuesto se ha utilizado para la formulación de la base, en este caso del aditivo, el Archoil AR9200. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La cresta que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso se encuentra muy elevada. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en la que se encuentra en torno a 1150, 1160
180 aproximadamente, también es muy elevada, y la última cresta, y no por ello menos importante, la cresta que se forma en torno a 722, esta cresta se eleva principalmente por dos causas. Por un lado, cuando el fabricante ha utilizado un aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4, pero también se eleva cuando el fabricante ha utilizado muchísimo éster. Y en este caso concreto estoy muy convencido de que se trata precisamente por este aspecto, porque la base utilizada se podría decir que, si no en su totalidad, en una alta concentración es base éster perteneciente a las bases grupo 5. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar principalmente la base utilizada, una muy buena base, una altísima concentración de base éster perteneciente a las bases grupo 5, que a día de hoy está considerado como el mejor tipo de base tanto para la formulación de aceites como la formulación de aditivos. Si bien es cierto, es un aditivo con una alta viscosidad, es aproximadamente un SAE 60, hay que tener en cuenta que se utilizan apenas 200 mililitros, diluido en un cárter de 5 litros, apenas interfiere en lo que es la viscosidad final del aceite con el aditivo juntos. En lo que respecta al principal principio activo que utiliza para reducir lo que es el desgaste del motor, el consumo del combustible, el sonido del propio motor, es una alta concentración de molibdeno, así como también una altísima concentración de wolframio, el cual también, de hacer función antidesgaste, hace función antioxidante e inhibidor de la corrosión. También hemos podido comprobar que tanto si se añade este aditivo a un aceite mid SAPS, como es el caso del Castrol, como si se añade un aceite full SAPS, como es el caso del Motul, se eleva el TBN, la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, mientras que lo que es la acidez apenas varía unas décimas. Y en general me parece un buen aditivo, ya que por un lado ha utilizado una muy buena base, de las mejores, si no la mejor base que se puede utilizar a día de hoy para la formulación de aditivos, lleva mucho molibdeno, lleva mucho wolframio, y lo que son las características físicas y químicas del aceite al que se añada no varían en exceso. Lo único que tendría en cuenta es calcular lo que es la capacidad del cárter del motor de aceite al que lo añadas. El fabricante indica que se deben utilizar 40 mililitros por litro, con una variación admisible en torno al 10%. En el caso de que vuestro cárter sea un cárter pequeño de en torno a 4,5 litros, no debéis utilizar el bote entero, debéis utilizar en torno a 180 mililitros, y en el caso de que vuestro cárter ya sea de 5 o más capacidad, en ese caso sí que podéis utilizar el bote entero. Otro dato a tener en cuenta es si vuestro aceite al que añadáis este aditivo se trata de un aceite mid SAPS o un aceite full SAPS. En el caso de que lo vayáis a usar en un aceite mid SAPS y estáis algo preocupados por el tema de la ceniza, que como he comentado antes no es motivo de preocupación, pues en vez de utilizar los 40 mililitros por litro que recomienda el fabricante, podéis hacer la variación del 10%, y en vez de utilizar esos 40 mililitros, utilizar 36, que con esa concentración tenéis más que suficiente. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online, principalmente en la página web del distribuidor oficial de aquí en España. Abajo en la descripción te dejo un link, y su precio en envase de 200 mililitros ronda los 19-20 euros aproximadamente, teniendo en cuenta la calidad de la base utilizada, el paquete de aditivos y en cómo mejora el aceite al que se añada. Aquí hemos podido comprobar cómo mejora notablemente tanto el Castrol Edge 5W30 como el Motul XC, pues lo veo en su precio. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Desde aquí dar las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando al canal, bien por la suscripción de YouTube, así como también por las donaciones a través de PayPal. También recordar que tengo abierto un grupo de Telegram, la Taberna del Motor, completamente público. Ya somos en torno a 1600 usuarios y creciendo. Ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, ya no solo aceites, sino neumáticos, frenos, embragues, trucos de mecánica, etc. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo, y desde aquí te pido que si puedes dejes tu comentario, ya que parece ser que ahora el algoritmo de YouTube ha cambiado y valora muy mucho que los usuarios participen en lo que es la interacción del vídeo. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.